Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de Mate 2 del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los triángulos oblicuángulos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un tema que se llama el teorema de los cosenos. La mayoría de la gente le llama la ley de los cosenos, ¿sale? Así es como se le conoce en la mayoría de lugares. Pero una vez más, te quiero hacer la anotación de que en matemáticas no existen leyes, son teoremas, ¿sale? Pero así es como se le conoce. Teorema de los cosenos o ley de los cosenos. Como te lo dije hace un momento, estamos estudiando triángulos oblicuángulos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que yo tenía una diferencia entre triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos? Fíjate, vamos a dibujar un triángulo rectángulo primero. Dibújalo en tu cuaderno, por favor. Todo lo que yo escribo aquí va en tu cuaderno. Entonces este era un triángulo rectángulo. Primero que nada. ¿Ese por qué se llamaba triángulo rectángulo? Porque tenía un ángulo recto, ¿verdad? Que se ponía como un cuadrito. Como bien recordarás, el ángulo recto se indica como un cuadrito. Y por eso se le llama triángulo rectángulo. Y para resolver los triángulos rectángulos yo tenía dos herramientas. La primera herramienta, que la vimos cuando todavía nos veíamos de una manera personal, es la herramienta que se llama el teorema de Pitágoras. Vamos a escribirlo. Teorema de Pitágoras. Esa es nuestra primera herramienta. Y hay una segunda herramienta que nosotros usamos para resolver triángulos rectángulos, ¿verdad? Adicional al teorema de Pitágoras, que eran las razones trigonométricas. ¿Por qué me ayudaban? Porque yo decía, bueno, a lo mejor yo conozco el ángulo, ¿verdad? Y entonces yo podría decir, por ejemplo, no sé, si este ángulo valía 60 grados, y a lo mejor yo conocía este lado, pero yo no conocía este lado, entonces yo me podía auxiliar de una razón que involucrara 60 grados, y bueno, más bien que involucrara, porque todas las razones involucran al ángulo, que involucrara al cateto opuesto y al cateto adyacente. Entonces de ahí decíamos, usamos la razón tangente, y de ahí empezamos a hacer nuestro desarrollo que ya hemos visto en otras clases, ¿verdad? Entonces, para resolver triángulos rectángulos, tengo dos herramientas, mi teorema de Pitágoras y mis razones trigonométricas. Por otra parte, estamos trabajando también con triángulos oblicuángulos. Aquí te voy a poner un ejemplo de un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? Fíjate, vamos a ponértelo aquí así. ¿Por qué era triángulo oblicuángulo? Porque no tiene ángulos de 90 grados. Vamos a poner aquí triángulo oblicuángulo. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene ángulos de 90 grados. Y yo tenía hasta ahorita una herramienta que me permite resolver eso, que es el teorema de los senos, ¿verdad? Que se le conoce más comúnmente como las leyes de los senos. Resulta que así como con el triángulo rectángulo yo tengo dos herramientas, que son el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, para resolver los triángulos oblicuángulos yo también voy a tener dos herramientas. El teorema de los senos es una, y la segunda herramienta que vamos a utilizar es el que te voy a enseñar el día de hoy, que es el teorema de los cosenos, o como se les conoce en general, las leyes de los cosenos, ¿no? Entonces, fíjate. Vamos a escribirlo a manera de título. Te voy a pedir por favor que lo escribas en tu cuaderno. Vamos a escribir leyes de los cosenos. Así es como se le conoce. Yo voy a usar la palabra ley o teorema, ¿sale? Entonces vamos a comenzar dibujando un triángulo oblicuángulo, ¿verdad? No sé, el que tú quieras. Y vamos a ponerle nombre a los lados. Por ejemplo, a este lado le voy a llamar A. A este lado le voy a llamar B. Y a este lado le voy a llamar C.
Y al igual que cuando estudié las leyes de los cosenos, al ángulo opuesto al lado alfa, perdón, al lado A, le voy a llamar alfa. El ángulo opuesto al lado B, le voy a llamar beta. Y el ángulo opuesto, aquí está, al lado C, le voy a llamar gamma. Ahí está. Y entonces resulta que hay otra relación que hay entre los lados y los ángulos. La relación es la siguiente, fíjate. Fíjate, imagínate que esto por un momento fuera un triángulo rectángulo, donde este es A, este es B y este es C. ¿Cómo sería el teorema de Pitágoras? Si fuera un triángulo rectángulo, acuérdate que el teorema de Pitágoras diría C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Esto sería el teorema de Pitágoras si esto fuera el triángulo rectángulo, ¿verdad? Resulta que las leyes de los cosenos son una especie de modificación del teorema de Pitágoras para los triángulos que no son triángulos rectángulos, o sea, para los triángulos oblicuángulos. Entonces, lo que se suele escribir es el teorema de Pitágoras, pero fíjate lo que vamos a hacerle. Le vamos a restar 2AB por un coseno. Por eso se llaman el teorema de los cosenos o las leyes de los cosenos. ¿Un coseno de qué ángulo? Fíjate, vamos a analizar este triangulito que tengo aquí. Entonces, C cuadrada es A cuadrada más B cuadrada. Menos 2AB, que es este por este. Y el coseno, fíjate, el ángulo que voy a poner en esta parte es el ángulo que yo tengo entre A y entre B, que son estos de aquí, ¿verdad? Entonces vamos a poner el coseno de ¿quién? El ángulo que está, digamos, adyacente tanto a como a B, se llama gamma. Entonces vamos a poner el coseno de gamma. Y vamos a escribir por qué, para que no se te olvide. Este gamma es adyacente, ¿verdad? Tanto a el lado que yo le llamé A, como a el lado que yo le llamé B. ¿Estamos? Entonces C cuadrada es A cuadrada más B cuadrada, el teorema de los cosenos, menos 2AB. Si te fijas, este A y este B de aquí se repiten por el coseno del ángulo que forman A y B. Esta es la estructura del teorema de los cosenos, ¿sale? Esta es la estructura. Y te lo voy a poner en amarillo. Ahí está. Pero resulta que como es un triángulo oblicuángulo, pues aquí yo escogí el lado C porque se parecía a la hipotenusa, pero los triángulos oblicuángulos no tienen hipotenusa. Entonces, este C cuadrada puede ser cualquiera de los lados. Entonces, se puede escribir una ecuación parecida a esta para cualquiera de los lados. Esta ecuación decimos que se escribió para C, porque apareció como C al cuadrado. Esta es la ecuación para C. Pero resulta que yo puedo escribir una ecuación para A y una ecuación para B. Fíjate, vamos a escribir la ecuación para A. Entonces, ¿qué voy a escribir? En vez de C cuadrada, voy a escribir A cuadrada. Si fuera teorema de Pitágoras y si este fuera la hipotenusa, ahora, entonces tendría que ser B cuadrado más C cuadrado. B cuadrado más C cuadrado. Si fijas, es como un teorema de Pitágoras. Pero ¿qué me hace falta? Me hace falta restarle. Le vamos a restar menos 2. Este 2 es obligatorio. Y ahora, si tengo B aquí y C acá, entonces voy a poner menos 2BC. ¿Por el coseno de quién? Del ángulo que forman B y C. Entonces, el ángulo que forman B y C es el ángulo
adyacente tanto a B como a C. Y ese ángulo es alfa, ¿te das cuenta? Alfa es adyacente a B y alfa es adyacente a A. Entonces vamos a poner alfa. Esta es mi ecuación del teorema de los cosenos para A. ¿Por qué? Porque fue como que si A fuera la nueva hipotenusa, ¿sale? Entonces fíjate, ya escribí una ecuación del teorema de los cosenos para C. C cuadrada es A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno que forman A y B, que es gamma. Eso es importante que lo entiendas, porque si lo entiendes, te va a costar menos trabajo poderla recordar. Ahora, para A, entonces decíamos, si ahora este fuera la hipotenusa, este de aquí, entonces sería A cuadrada es B cuadrada más C cuadrada, menos 2B por C, por el coseno que forman B y C. El coseno, perdón, del ángulo que forman B y C, que en este caso es alfa. Si quieres aquí pues también le pongo la nota para que no se te olvide, ¿verdad? Alfa es adyacente al lado que le llame B y al lado que le llame C a su medida, ¿verdad? A B y a C. Vamos a escribir ahora el teorema de los cosenos para B, ya puse el para C, ya puse para A, entonces vamos a escribirlo para B. Te voy a pedir que le pongas pausa y lo trates de escribir exactamente como escribí estos. Mientras, yo aquí te escribo ecuación para B. Ponle pausa. Cuando se la quitas, continuamos. Entonces, continuamos. Entonces tengo B al cuadrado, ¿verdad? Ahora en vez de A cuadrado, C cuadrado, voy a escribir B al cuadrado. Es igual a ¿qué? Pues como si fuera teorema de Pitágoras. A cuadrada más C cuadrada. Entonces, A cuadrado más C cuadrado. ¿Qué me falta? Lo que lo convierte en teorema de cosenos, que es menos 2. Ese menos 2 siempre va. Pero fíjate que aquí ahora voy a poner a por C. Entonces ponemos A por C por el coseno del ángulo que forman A y C. Entonces veo a A, veo a C. ¿Qué ángulo forman A con C? Pues beta, que es el ángulo que es adyacente a A y es el ángulo que es adyacente a C. Entonces ponemos el coseno de beta. Entonces una vez más, beta es adyacente. Beta es adyacente. ¿A quién? Pues a los que tengo aquí. A A y a C. Y entonces esta es mi tercera ecuación de las leyes de los cosenos. Estas tres ecuaciones es lo que se conoce como las leyes de los cosenos, ¿sale? Y si te fijas, en realidad no te tienes que aprender las tres. Simplemente dices, es como un teorema de Pitágoras, te agarras el lado que tú quieras. Entonces, este al cuadrado es B cuadrado más C cuadrado. Y simplemente le restas 2 veces este de aquí por este de acá, 2bc, por el coseno que se forma entre B y C. Entre B y C el ángulo es alfa, entonces es el coseno de alfa. Eso porque me agarré A, si me quisiera agarrar B es lo mismo. B cuadrada es A cuadrado más C cuadrado menos 2AC. ¿Por qué AC? Porque son los que tengo aquí. Por el coseno que forman A y C, te vas a ver A y te vas a ver C y forman beta, entonces ponemos beta. Y así te sigues, ¿sale? Eso es lo que comúnmente se conoce como las leyes de los cosenos o teoremas de los cosenos. Y fíjate, estos te voy a pedir que los apuntes en tu cuaderno y tenlos a la mano porque vamos a resolver ejercicios, ¿sale? Ya que los entendimos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Te voy a pedir que lo apuntes en tu cuaderno. Todo va en tu cuaderno, por favor. Entonces, ahí está. Vamos a decir que este lado vale 3, ¿verdad? Vamos a decir que este lado yo lo desconozco. Vamos a decir que este lado vale 6. Y vamos a decir que este lado vale 60 grados. ¿Sale?
Entonces, fíjate, por medio de las leyes de los cosenos, vamos a encontrar cuánto es el valor de x. Fíjate, ¿qué tipo de triángulo es? Es un triángulo oblicuángulo. Entonces sí se vale el teorema de los cosenos. Como mi incógnita es x, ese es el que voy a poner para empezar. Entonces fíjate, es x al cuadrado. Si fuera teorema de Pitágoras, sería este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Entonces vamos a poner 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Pero como no es teorema de Pitágoras, porque no es triángulo rectángulo, hay que restarle. Menos 2. ¿Menos 2 quién? Este por este. Entonces ponemos 3 por 6. Por el coseno que forman ¿quién? El lado que mide 3 y el lado que mide 6. El lado que mide 3 tiene ángulo adyacente a 60, el lado que mide 6 tiene ángulo adyacente a 60. Entonces ponemos el coseno de 60 grados. Si te fijas, en ningún momento recurrí a las formulitas, porque eso es lo que me dice las formulitas, no hay necesidad una vez que las entendí, ¿verdad? Entonces, este lado al cuadrado es este al cuadrado más este al cuadrado, menos 2, este por el coseno que forman este y este, que es 60 grados. Tan fácil como eso. Y entonces, pues vamos a escribir 3 al cuadrado, pues vale 9, ¿verdad? El x cuadrado lo bajo, más 6 al cuadrado vale 36. Luego aquí tengo una multiplicación directa, ¿verdad? Menos, fíjate, voy a multiplicar esta parte y este coseno de 60 ahorita lo escribo. 2 por 3, 6. 6 por 6, 36. Entonces me va a quedar menos 36 por el coseno de 60. Fíjate que este coseno de 60 se puede encontrar con calculadora. Pero este coseno de 60 yo te enseñé cómo obtenerlo. Entonces, una vez más, como este es un ángulo importante, este lo vamos a obtener. Ahorita ya lo voy a obtener de una manera más rápida, porque esto ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces, acuérdate que ese se hacía con el triángulo donde este lado medía 2, este valía 1, y por teorema de Pitágoras, este se encontró que era raíz de 3. Y este ángulo mide 60 grados, y este ángulo mide 30 grados, y este ángulo mide 90 grados. Entonces, el coseno de 60, ¿verdad? Era cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, 1/2. Vamos a escribirlo. Te lo voy a escribir aquí a un ladito. Entonces, aquí, el coseno de 60 es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, 1/2. Entonces, en vez de coseno de 60, vamos a poner 1/2. Entonces, fíjate, voy a copiar todo esto, ¿verdad? Y en donde dice coseno de 60, pues vamos a escribir cuánto vale. ¿Y cuánto vale? Vale 1/2. Entonces vamos a poner por 1/2. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues la multiplicación. Entonces fíjate, x al cuadrado es igual a 9 más 36 menos 36 por 1/2. Acuérdate que la multiplicación de fracciones es directa. 36 por 1 te da 36 y 1 por 2 te da 2. ¿Cuánto da esa división? 36 entre 2, pues da 18. Entonces nos queda que x al cuadrado es igual a 9 más 36 menos 18. ¿Cuánto da esa suma? Pues vamos a hacerla. Fíjate que si a 36 le resto 18, me queda 18. Entre estos dos dan 18. Y si a 18 yo le sumo 9, eso me da 27. Entonces fíjate, x al cuadrado vale 27. ¿Qué se hace a continuación? Pues quiero quitar la potencia. ¿Cómo se quita? Con la operación contraria. ¿Quién es la operación contraria? La raíz cuadrada. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. La raíz cuadrada de x al cuadrado, pues se tachan raíz y potencia porque son operaciones opuestas y me queda x. Fíjate que la raíz de 27 no es exacta. Pero acuérdate que yo en las clases anteriores te enseñé a descomponer esa raíz. El 27 decíamos, ¿tiene mitad? No. ¿Tiene tercia? Sí. Vale 9.
9 tiene tercia, sí, vale 3. 3 tiene tercia, sí, vale 1. Entonces 27, la raíz de 27 es lo mismo que la raíz de 3 al cubo, porque es 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3. ¿Y qué se hacía aquí? Esta raíz se partía como la raíz de 3 al cuadrado por 3. Esto te lo dejé hasta en un video, ¿verdad? ¿Por qué se hace así? Porque yo sé que la raíz de 3 al cuadrado vale simplemente 3. Y se saca la raíz por la raíz de 3. Y ya encontré, ese es el valor de x. No te me atores en esta parte de los radicales, por favor. Realmente el problema se acabó cuando yo encontré que x al cuadrado era 27 o que x era la raíz cuadrada de 27. Ahí se acaba. De aquí hasta el final simplemente es una manipulación para escribir de una forma más compacta el resultado. Entonces vamos a escribir, ese lado x vale 3 por la raíz cuadrada de 3. Y ya lo tengo, ¿sale? Entonces, a ver, ¿qué hice a grandes rasgos? Dije, quiero conocer el valor del lado x. ¿Qué voy a usar? El teorema de los cosenos. X al cuadrado es 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Pero como es teorema de cosenos, no teorema de Pitágoras, hay que restar 2 veces el 3 por el 6 por el coseno que hay entre el lado 3 y 6, que es 60 grados. ¿Qué se hace? Se eleva 3 al cuadrado, que es 9, 6 al cuadrado, que es 36, y se hacen aquí las operaciones. ¿Cómo llegué a que el coseno de 60 grados era un medio? Pues porque hice el triángulo que ya te sabes. Cateto adyacente entre hipotenusa es un medio. Aquí te lo escribí así, era hipotenusa. Un medio. Y entonces por eso yo sustituí un medio. ¿Qué se hizo? Operaciones, operaciones y más operaciones. Pero estas operaciones tú ya las sabes hacer. Mucho de esto ya lo hemos hecho muchas veces ahorita en Mate 2. Y todo esto también te lo enseñé en Mate 1, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver un ejercicio más. Vamos a ver, ejercicio. Entonces, fíjate. Vamos a encontrar el ángulo. Fíjate. Te voy a dibujar el siguiente triángulo, ¿verdad? A ver. Vamos a dibujar un triángulo isósceles, ¿sale? Ya te sabes cómo es el triángulo isósceles. Es un triángulo donde dos lados son iguales y uno es diferente, ¿verdad? Y vamos a trazarlo más o menos hasta acá. Ahí está. ¿Este triángulo isósceles es oblicuo ángulo? Pues sí, porque no tiene ángulo de 90 grados. A este ángulo de acá le vamos a llamar el ángulo alfa, ¿verdad? A este lado vamos a decir que mide raíz de 5. A este lado vamos a decir que mide raíz de 5, ¿verdad? Y este lado vamos a decir que mide 2. Fíjate, este ejercicio se puede resolver también sin las leyes de los cosenos, ¿verdad? Lo que se puede hacer para resolver sin leyes de los cosenos es divides el triángulo a la mitad y entonces te queda este así, y ese es un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos yo ya los sé resolver con razones trigonométricas y los sé resolver con teorema de Pitágoras. Pero ahorita no lo vamos a hacer así, lo vamos a resolver con el teorema de los cosenos. ¿Cómo puedo escribir mi teorema de los cosenos? Pues fíjate, yo puedo tomar ahorita como referencia cualquier lado, por ejemplo, el de 2. Y puedo escribir que 2 al cuadrado, es como un teorema de Pitágoras, ¿verdad? Es raíz de 5 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado. ¿Y qué se me está olvidando? Pues se me está olvidando restar menos 2 por raíz de 5 por raíz de 5, porque es menos 2, este es obligatorio, este por el coseno del ángulo que hay entre los dos raíces de 5, que es alfa. Entonces vamos a escribirlo. Entonces fíjate. A ver, esto te lo voy a poner aquí abajito, porque ahí ya no me va a caber.
Entonces me queda menos 2 raíz de 5 por el coseno de que forman ¿quién? Que forman este y este, que es este y este, es alfa. Entonces ahí está, el coseno de alfa. Luego resuelvo las operaciones. 2 al cuadrado, pues es 2 por 2, que es 4. Raíz de 5 al cuadrado, pues te acuerdas que raíz y potencia son opuestas. Me queda 5, más raíz con cuadrado, me queda otro 5, menos 2. Fíjate que aquí tengo raíz de 5 por raíz de 5, que es lo mismo que decir raíz de 5 al cuadrado, y son opuestas, entonces me queda 2 por 5, ¿verdad? Estas dos, como están así, se convierten en un 5 por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? Del ángulo alfa. Fíjate, se ve complicado, sí, pero no está tan complicado, solamente hay que despejar alfa. Vamos a hacer las operaciones que se dejen hacer. Fíjate, el 4 lo dejo, 5 más 5 da 10, entonces ponemos esto es igual a 10, menos 2 por 5 me da 10 por el coseno de alfa. ¿A quién hay que despejar? Hay que despejar a coseno de alfa. ¿Quién me está estorbando? Este 10 y este menos 10. ¿A quién quito primero? A los términos. Vamos a quitar primero a menos 10 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Para los que llevan con Roberto, pues acuérdense, si está sumando, pasa restando, ¿no? Aquí simplemente estoy escribiendo por qué pasa restando. Entonces, este con este se tachan y me queda simplemente 4 menos 10 es menos 6, ¿verdad? Igual a menos 10 por el coseno de alfa. Luego, este menos 10 está multiplicando al coseno de alfa. ¿Cómo se quita? Con división. ¿Divido entre quién? Entre el menos 10. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Los que llevan con profesor Roberto, acuérdense, si está multiplicando, pasa dividiendo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, este con este los tacho. ¿Y qué me queda? Pues me queda que el coseno de alfa es igual a menos 6 entre menos 10, menos entre menos es más. Entonces te queda 6 décimos. Todas las fracciones se simplifican. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. Entonces el coseno de alfa es 3 quintos. ¿Cómo encuentro alfa? Pues acuérdate que esto yo te lo enseñé a hacer en tu calculadora en una de las clases anteriores. Te dije, yo quiero quitar cos. ¿Cuál es la operación inversa de cos? Cos a la menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar cos menos 1. ¿De quién? Pues de cos de alfa. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, si aquí puse cos menos 1, del lado derecho ponemos cos menos 1. ¿De quién? Pues de 3 quintos. ¿Sale? De tal manera que cos menos 1 con cos son opuestas y se tachan y sobrevivió solo alfa. Y cos menos 1 de 3 quintos, eso se hace en la calculadora. ¿Cómo se escribe? Acuérdate que se apretaba la tecla Shift y la palabra cos, entonces en tu calculadora te aparece cos menos 1. Abres un paréntesis y adentro tienes que poner 3 quintos, ¿verdad? Pero el 3 quintos se escribía así. Discúlpame. Se escribía así. Cos menos 1 de 3 quintos. ¿Sale? ¿Cuánto vale eso? Le damos Enter o le damos igual a nuestra calculadora y nos da que el ángulo es de 53.13 grados. Y ya acabé. Entonces, si te fijas, ¿qué hice? Usé mi teorema de los cosenos. ¿Cómo lo hice? Fíjate, bien interesante. Dije, este lado al cuadrado es este lado al cuadrado más este lado al cuadrado, menos 2, porque es leyes de los cosenos, este por el coseno que forman este y este, que es alfa. Solo resolví las operaciones, fíjate, y despejé coseno de alfa. Una vez que ya despejé coseno de alfa, pues lo que se hace es sacar coseno a la menos 1 de ambos lados. Coseno a la menos 1 con coseno se tachan y me sobrevive solo el alfa. Y coseno a la menos 1 de 3 quintos lo hicimos en la calculadora y se dio 53.13 grados.
Se acabó. Vamos a hacer un ejemplo más. Recuerda que si estos ejemplos no te quedaron claros a la primera, que es lo más normal del mundo, lo que tienes que hacer es pausarlo, justo en el momento en el que no hayas entendido, y lo regresas. Si después de haberlo regresado y de haberlo tratado de entender, sigues sin poder hacerlo, recuerda que me puedes preguntar vía el Google Classroom. Eso te he insistido mucho desde el principio, ¿sale? Ok. Vamos a apuntar el siguiente ejemplo. Fíjate que el siguiente ejemplo está muy interesante. Fíjate, vamos a apuntarlo, porque este es un problema. Dice así. Escribe, por favor. Te lo voy a dictar, mira, y yo lo voy a escribir también. Dos automóviles. A ver, esto vamos a cambiar el tipo de letra. Tú síguelo escribiendo. Dos automóviles parten simultáneamente con velocidades constantes. ¿Qué era constante? Que siempre es igual. De 45 kilómetros por hora. Ahorita nos metemos con eso. No está tan difícil como tú crees. Y 50 kilómetros por hora. Respectivamente. ¿Sale? Punto y seguido. No, discúlpame, aquí no era punto y seguido. Aquí era... aquí no sé qué está pasando. Ahí está, respectivamente. Ajá. Entonces dice, de una estación, discúlpame, de una estación por carreteras rectas diferentes que forman entre sí un ángulo de 60 grados. ¿Sale? Fíjate, ese 60 grados es un ángulo de los que ya no sabemos de toda la vida. Entonces, la pregunta es, calcule la distancia que los separa después de 2 horas de partida. Fíjate, está bien interesante este problema. Una vez más, acuérdate que no hay una receta para resolver problemas. Lo único que podemos hacer es aplicar nuestro conocimiento y nuestra imaginación para resolverlos. Entonces, fíjate, aquí me están diciendo, son dos coches, ¿verdad? Que simultáneamente parten de un mismo punto, con velocidades de 45 kilómetros por hora y 50 kilómetros por hora. Vamos a imaginarlo. Imagínate que esos coches parten de aquí simultáneamente. La velocidad, ahorita vemos de qué se trató eso. Luego dice que es una estación, pues de donde partieron, ¿verdad? Los coches, por carreteras rectas diferentes. Entonces, pues vamos a suponer que una de estas carreteras rectas es hacia aquí a la derecha, ¿verdad? Y la otra carretera, vamos a suponer que es acá hacia arriba. Entonces, por dos carreteras rectas diferentes. Entonces, el primer coche se fue para acá y el segundo coche se fue para acá. Y dice que las carreteras rectas forman entre sí un ángulo de 60 grados. Entonces, estas carreteras, ¿verdad?, forman entre sí un ángulo de 60 grados. Acuérdate, estas son las carreteras, ¿verdad? Esta es una carretera y esta es la otra carretera. Ahí está. Dice, hay que calcular la distancia que separa a los coches después de 2 horas de partida. Entonces, fíjate, después de 2 horas, el primer coche ya se encuentra por acá y el segundo coche ya se encuentra por acá. ¿Cuál es la distancia que quiero conocer? Pues la distancia que los separa. Esa es la distancia que yo quiero conocer, ¿sale? Ahora bien, vamos a meter nuestra información. Ya metimos alguna. Yo sé que las carreteras forman un ángulo de 60 grados entre ellas. Y fíjate qué más. Yo sé que los coches llevan velocidades constantes. Vamos a pensar un poquito de qué se trata eso. 45 kilómetros por hora
quiere decir que cada coche, bueno, más bien, vamos a suponer que son dos coches, ¿no? Vamos a suponer que es el coche A y vamos a suponer que es el coche B. Entonces, 45 kilómetros por hora quiere decir que el coche A, que vamos a suponer que es el que se mueve hacia acá, y el coche B es el que se mueve hacia acá, vamos a suponer que el coche A es el que lleva 45 kilómetros por hora. Entonces, fíjate, ¿qué quiere decir eso de 45 kilómetros por hora? Quiere decir que cada hora se mueve 45 kilómetros. Es decir, después de una hora se movió 45 kilómetros. Después de otra hora se movió 45 kilómetros más otros 45 kilómetros. O sea, 45 más 45, 90. Después de 3 horas se movió 45 kilómetros más 45 kilómetros más 45 kilómetros. O sea, 135 kilómetros. Y así. ¿Y el coche B? ¿Qué quiere decir que se mueva 50 kilómetros por hora? Pues que después de una hora recorrió 50 kilómetros. Después de 2 horas, pues lleva otros 50 kilómetros. En total van 100. Después de 3 horas, pues 50 más 50 más 50, o sea, 300 kilómetros. Eso quiere decir que vaya 50 kilómetros por hora. Entonces, fíjate que me está diciendo que lo quiero saber 2 horas después de la partida. Entonces, fíjate, el coche A inicialmente está aquí. Después de 2 horas está aquí. Como va a 45 kilómetros por hora, ¿verdad? Eso quiere decir que después de 2 horas, ¿qué distancia habrá recorrido? Pues después de una hora lleva 45. Después de otra hora lleva otros 45. En total, ¿cuánto lleva? Pues lleva 90 kilómetros, ¿verdad? Entonces, fíjate que este pedazo de carretera mide 90 kilómetros. Entonces, vamos a escribir lo que mide esa carretera. Mide 90 kilómetros. Ahora, el coche B también partió del mismo punto que el coche A, ¿verdad? Y se mueve en esta dirección. Este también se movió 2 horas, porque es después de 2 horas de partida. Después de 2 horas, ¿cuánta distancia habrá recorrido? Entonces, después de una hora, pues son 50 kilómetros. Después de otra hora, pues son otros 50 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros lleva? Pues lleva 100 kilómetros, ¿verdad? Ahí está. Y fíjate, ya tengo un problema con un triángulo oblicuo-ángulo, ¿verdad? Ahí está. Entonces ya sé el ángulo que forman estos lados y yo quiero saber esta distancia de separación. Entonces, una vez más, si en algún momento no entendiste, regrésalo. Pero en resumen, ¿qué hicimos? Leímos el problema, hicimos el dibujo y pusimos la información que nos dan. La información de la distancia la obtuvimos con estas velocidades. Y bueno, como lo hicimos, sabiendo interpretarla, ¿no? Por hora quiere decir que cada hora se mueve esta distancia. Como son 2 horas, pues se mueve 2 veces esta distancia acá. Y como son 2 horas para acá, pues son 2 veces esta distancia acá, ¿no? Eso es todo. Entonces, ya puedo usar mi teorema de los cosenos. Fíjate, pues voy a usar este como mi base. Entonces vamos a escribir. El teorema de cosenos era como un teorema de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a escribir d al cuadrado es igual a ¿quién? Sería este al cuadrado, que lo vamos a poner como 90 al cuadrado, más este al cuadrado, que lo vamos a poner como 100 al cuadrado, menos 2, porque es teorema de los cosenos, este por este, entonces menos 2 por 90 por 100, por el coseno de ¿quién? Pues el coseno del ángulo que forman el lado de 90 y el lado de 100, que son estos dos, es decir, el coseno de 60 grados, ¿sale? 90 al cuadrado, pues es 90 por 90, ¿verdad? Vamos a escribirlo. 90 por 90, pues es 8100. Entonces, esto es igual a 8100 más 100 al cuadrado, pues son 100 por 100, o sea, son 10,000. Ojo que si no me estás siguiendo, ayúdate de tu calculadora, ¿sale? Acuérdate que te dije que en todos estos días, y vamos a usar nuestra calculadora, nos podemos ayudar un poquito a nuestra calculadora, pero trata de seguirme. Ahora aquí tengo esta multiplicación. Entonces tengo 2 por 90 son 180. Por 100, pues son 180
por 100 son 18,000, ¿sale? Por el coseno de 60. Una vez más, este ángulo es de los que ya me sé. Es el triangulito que te pinté acá al principio, que ya lo debes de estar hasta soñando, ¿verdad? Entonces, este triangulito, vamos a copiarlo. ¿Te acuerdas que hasta te dije, te recomiendo que hagas dibujos de esos triangulitos? Ahí está. Entonces, el coseno de 60 es cateto adyacente entre hipotenusa. 1 entre 2. Entonces, ponemos 1 entre 2. Porque eso es lo que vale el coseno de 60, ¿verdad? 1/2. Y eso es d cuadrada. Entonces, d cuadrada es igual. Vamos a hacer nuestras operaciones. Tengo 10,000 por una parte, más 8,100. Pues, ¿cuánto es eso? Pues son 18,100. Menos, fíjate que aquí tengo 18,000 por 1/2. Le ponemos un 1 abajo, ¿verdad? Te queda 18,000 por 1, 18,000 arriba, y 1 por 2, 2 abajo. 18,000 entre 2 son 9,000. Entonces vamos a restarle 9,000. Ahí está. ¿Sale? Espero que aquí, esto ya lo hemos hecho muchas veces. Esto ya no te debe costar trabajo. Luego tenemos 18,100 menos 9,000 son 9,100. Y eso es la distancia al cuadrado. ¿Sale? ¿Cómo encuentro la distancia? Sacando raíz de ambos lados, porque raíz y potencia son operaciones opuestas. Entonces la distancia me quedó como la raíz de 9,100, y la raíz de 9,100 es simplemente 95.39. ¿Esto cómo lo hice? Con mi calculadora. Es 95.39, ¿qué? Kilómetros. Y ya acabé, ya resolví mi problema con el teorema de los cosenos. Entonces, ¿qué hice? Pues primero, me imaginé el problema escribiendo los datos. El ángulo de 60 es el ángulo que forman las carreteras. Yo aquí supe que son 90 kilómetros porque el coche A se mueve 45 kilómetros cada hora. Entonces, por 2 horas pues son 90. Esta distancia la supe porque el coche B se mueve a 50 kilómetros cada hora. Entonces, en total de 2 horas se movió 100 kilómetros. Pinté mi triangulito. ¿Cómo hice para escribir el teorema de los cosenos? Pues como todos los teoremas de los cosenos. D al cuadrado es este al cuadrado más este al cuadrado. Menos 2, que siempre va, este por este, por el coseno del ángulo que forman este y este, que es 60. ¿Y qué se hice de aquí para abajo? Cuentas, cuentas y más cuentas. Te recomiendo una vez más que si te llegas a atorar, regreses el video, pero la idea es que me estoy yendo despacito para que lo entiendas con sumo cuidado, ¿sale? Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí. Te encargo que cheques la tarea que te voy a subir el día de hoy. Y por el momento pues lo dejamos así. Te deseo un excelente día y nos vemos o nos escuchamos o me escucharás hasta la próxima clase. Que estés muy bien.